Si no tienes esta fe, no podrás ver el cumplimiento de Dios en tu vida. Aunque Dios te prometió que iba a salvar a tu esposo, que iba a salvar a tus hijos, que te iba a levantar, ¿por qué muchos no han logrado ver la promesa de Dios en sus vidas? Han pasado los días, las semanas, los meses y los años y no han visto el cumplimiento de la palabra de Dios. Es porque muchos no han tenido ni tienen esta fe. Hoy yo quiero presentarte la fe que provocará que lo imposible se haga posible. Hoy quiero hablar acerca de los secretos de la fe. Así que Dios bendiga poderosamente. Esto es Voz de Aliento. Y comenzamos a hablar un poco de los secretos de la fe. Si no te has suscrito, te invito que antes de comenzar con el video, te seas suscribiendo a este canal Voz de Aliento, para que cada vez que nosotros bajemos un video, YouTube sea notificándote. Ahora sí, vamos a hablar un poco de los secretos de la fe y cómo poder ver aquellos milagros, aquella palabra cumplida de Dios en nuestras vidas. Así que comenzamos. La Biblia dice, según el libro de Hebreos, capítulo 11 en adelante, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podemos ver que nada es posible si no es por la fe. La fe nos ayuda a trascender a cosas que parecieran ser imposibles para el hombre natural. Pero a través de la fe, todo eso que es imposible para el hombre que no tiene fe, es posible para el hombre y la mujer que caminan bajo la fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no obra en nuestras vidas? Estoy buscando, estoy orando, estoy ayunando, pero Dios no hace nada. Hoy quiero hablarte bajo el tema secretos de la fe. Quiero hablar un poco de la fe, ya que sabemos que la fe, como hablamos ahorita mismo, que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Grandes hombres y mujeres en la Biblia alcanzaron buen testimonio por la fe. Tenemos uno de los ejemplos más grandes, que es Abraham, llamado el padre de la fe. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió sin ver dónde iba. Abraham salió creyéndole a Dios y obedeciéndole a Dios. Pero hoy yo te quiero hablar de una fe que todos tenemos, haciendo un énfasis que tenemos todo una fe, una medida de fe que se nos fue dada, a diferencia del don de fe o el don de palabra de fe, que es un don que trasciende ante cualquier circunstancia. Es un don que no va a permitir que tú seas quebrantado por causa de la fe o el don de fe que tienes en ti. Esa fe no es quebrantada bajo cualquier circunstancia. Tú puedes ver que las personas que tienen el don de fe trascienden más allá. Donde un hombre normal, con una fe normal, quiebra, fracasa, se desanima, se desalienta, se hunde. El que tiene el don de fe va más allá, trasciende, porque el mismo don le da la fe necesaria para aguantar y soportar cualquier tormenta que esta persona esté atravesando. Pero yo quiero hablarte acerca de Pedro. Sí, quiero hablarte acerca de Pedro, porque muchos de nosotros estamos en la condición que tuvo Pedro en aquel entonces, y ya vamos a ver cuál es o cuál fue esta condición que Pedro estuvo. Dice la palabra de Dios que en una ocasión los discípulos van rumbo hacia Gadara, porque Jesús le dio una palabra diciendo, vayan hacia la otra ribera.
Cuando ellos van, dice la Biblia que de pronto se desencadena una fuerte tempestad, la cual no le está permitiendo a los discípulos avanzar. Ellos están luchando, ellos están enfrentando la tempestad. Ellos no están permitiendo que la tempestad los regrese a la orilla, ni tampoco que la tempestad hunda la barca. Tienen varias horas en ese estado, en esa posición, enfrentando esa tormenta. Pero la Biblia dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. Antiguamente dividían la noche en 4 vigilias. Quedaban de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 de la madrugada y de las 3 a las 6, que era cuando ya amanecía y salía el ocaso del sol. Jesús viene a ellos a la cuarta vigilia de la noche, pero ellos no podían reconocer al que en la ribera le había dado la palabra diciendo, vayan hacia la otra ribera, vayan hacia Gadara. Ellos no estaban reconociendo a Jesús, número uno, porque estaban siendo golpeados por la tormenta. Cuando la tormenta vino, los desanimó, los desalentó. En ese momento ellos estaban turbados. Y siendo Jesús el que estaba hablándole, ellos pensaban que era un fantasma. Pero algo pasa cuando Jesús le dice, no temáis, yo soy. Cuando Pedro escucha que Jesús le dice, no temáis, yo soy, Pedro entiende que el que está hablando posiblemente puede ser Jesús. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí podemos ver a un Pedro que, a diferencia de los otros 11 discípulos que están ahí, Pedro tiene fe. Pero el Pedro entiende que la fe de él no puede trascender si Jesús no le envía la palabra. Por eso Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro entendía que él tenía un poco de fe, pero esa fe necesitaba una palabra para accionar en ese momento. Y muchas veces algunos de nosotros estamos como Pedro. Tenemos la fe, pero no hemos escuchado la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Al que no tiene fe, en ese momento le imparte fe. Pero al que tiene fe y la tiene inactiva, al escuchar la palabra de Dios, lo que viene a hacer es una activación. La activa en ese momento. Y a veces nosotros tenemos esa fe, pero no hemos escuchado la palabra de Dios. Cuando Dios desata una palabra sobre tu vida, cuando Dios desata una palabra sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu finanzas, sobre tu economía, etcétera, etcétera, tienes que entender que esa palabra que Dios desató va a buscar dónde reposar. Y necesita reposar sobre la fe, que es donde el milagro va a ocurrir. Es donde el milagro se va a materializar. Por eso la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. No te vale a ti tener fe sin ponerla por obra primeramente. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no vemos algo de Dios? ¿Por qué no veo esto de Dios? ¿Por qué no veo la promesa de Dios? Si Él me prometió que iba a salvar mi casa, Él me prometió que iba a salvar a mi esposo, iba a salvar a mis hijos, que Dios me prometió esto, Dios me prometió aquello. Ok, Dios te prometió, eso está ahí, es verdad. Pero la palabra de Dios no ha llegado a tu vida. ¿Por qué? Porque tú no has tenido esa medida de fe que Dios requiere para que el milagro suceda, para que el milagro ocurra en ese momento. A veces nosotros estamos como los 11 discípulos, estamos en la barca, pero no tenemos fe. Date cuenta que cuando Pedro se hunde, Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?
La mayoría de los cristianos tienen esa medida de fe, pero esa poca fe, tomando una palabra que Jesús le dio, hizo que Pedro caminara por encima de una palabra primeramente y después podemos decir caminó por las aguas. Pedro primeramente se aseguró de que Jesús le suelte la palabra. Ok, tengo fe, Señor, pero necesito que tú suelte la palabra. Haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando Jesús le dijo, ven, es que Pedro se bajó de la barca. Él se bajó porque él sabía que tenía fe. Y una palabra de Dios iba a hacer que algo ocurriera. A veces no ves nada de lo que Dios te ha prometido porque no tienes fe. Porque no tienes fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. No hay otro camino. No hay otra vía. Necesitamos la fe. Porque sin la fe no se puede agradar a Dios. En la Biblia podemos ver muchos hombres como mujeres que tuvieron una medida de fe y necesitaron una palabra de Dios para poner la fe de ellos en esa palabra de Dios y poder ver un milagro. Tenemos a un hombre que se lo conoce como el centurión, el cual tenía a un siervo muy enfermo. Y este hombre, rogándole a Jesús para que Jesús sane a su siervo, Jesús le dice, ok, vamos para tu casa. Él le dice, no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi criado, mi siervo, será sano. Mire cómo este hombre tenía fe, pero necesitaba una palabra de parte de Jesús para que la fe que él tenía reposara, o la palabra de Dios reposara en la fe que él tenía. Solo di la palabra. Cuando Jesús ve la fe de este hombre, Jesús le dice, conforme has creído, sea hecho. Date cuenta que él tuvo que creer para poder ver el milagro. Él tuvo que tener fe para poder Jesús soltarle una palabra y que esa palabra traiga el milagro que él tanto anhelaba. Dios no puede soltar una palabra sobre un hombre y una mujer incrédulos que no tengan fe, porque ciertamente no pasará nada. La Biblia dice que el que duda es como la onda del mar, que es arrastrado de un lado para otro. A Dios no le gustan los incrédulos. En una ocasión, cuando Jesús hubiese resucitado, Jesús le dijo a Tomás, Tomás, soy yo, mírame, mira las marcas de mi clavo. Ciertamente te digo, porque me has visto, has creído. Pero bienaventurado los que no vieron y creyeron. Entonces, este hombre llamado el centurión es un ejemplo más de los muchos que podemos tomar. Él tenía fe, pero necesitaba una palabra para que la fe que él tenía reposara sobre esa palabra. Por eso que a veces tú no puedes ver los milagros de Dios en tu vida, porque Dios no puede darte una palabra si tú no le crees a esa palabra. Por eso es que Abraham, cuando salió de su tierra y de su parentela, Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Pero Dios no se le había revelado, Dios no le había mostrado. Él salió sin ver nada. Más adelante fue que Dios se le reveló. Mira cómo Abraham creyó a Dios, cómo Abraham tuvo fe en Dios. Hoy en día tenemos personas que ellos necesitan ver primero para luego creerle a Dios. Y prácticamente así no funciona. Otro ejemplo del que podemos hablar es el de la mujer sirofenicia. Dice que esta mujer, cuando se enteró que Jesús había llegado a la ciudad, ella va donde está Jesús. Y dice que ella comienza a rogarle, diciéndole, Señor, ten piedad, ten misericordia de mi hija,
la cual está siendo atormentada por un espíritu. Ella está intercediendo tanto para que Jesús intervenga, para que Jesús libere a su hija. Pero Jesús le dice, no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Porque recordemos que la mujer era una mujer extranjera, no era judía. Entonces Jesús, diciéndole estas palabras, la mujer le dice, Señor, pero aún los perrillos comemos de la migaja que caen de la mesa. Cuando Jesús ve que esta mujer tiene fe, Jesús le suelta la palabra. Jesús no le soltó la palabra al principio. Jesús le soltó la palabra cuando esta mujer le demostró a Jesús que por encima de todo, aunque ella era extranjera, ella tenía fe en que él podía libertar a la hija. Cuando Jesús le suelta la palabra y la palabra de Jesús reposa sobre la fe de la mujer, es que la mujer se va. Y cuando la mujer llega a su casa, la hija de ella estaba acostada en la cama y el espíritu inmundo ya se había ido. Podemos ver a través de estos ejemplos bíblicos que hemos traído en este día cómo la fe necesita la palabra de Dios. La fe necesita la palabra de Dios. Por eso es que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando Dios te da una palabra, Dios está buscando que esa palabra repose sobre un hombre y una mujer de fe. Por eso es que cuando Jesús habla acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto, finalizando esta parábola, Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios si no tienes fe. Todo lo que tú haces en Dios y para Dios, tienes que hacerlo con la fe. Tú no puedes decirme o decir, yo oro 10 horas, oro 20 horas, pero si de esas 20 horas oras sin la fe, simplemente perdiste el tiempo. Simplemente fue un sacrificio sin traer un beneficio. Simplemente perdiste el tiempo. Porque todo lo que hacemos tiene que ser bajo la fe. La Biblia dice que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe me da a mí la certeza de que algo viene a mi vida. Aunque nadie me dijo que viene algo, la misma fe me da esa garantía. Y aún me da la convicción de que yo tengo lo que el Padre me dijo, aunque mis ojos físicos no lo vean. Pero la fe hace trascender más allá de lo imposible. La fe hace trascender y hace que lo imposible sea posible. Y hace que lo invisible se haga visible en ese momento. Entonces necesitamos la fe. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene de fe. Y si tú le pides a Él, Él te va a llenar de fe. Él te va a llenar de fe para que tú puedas ver aquellos milagros que Dios te prometió. Si este video fue de mucha bendición para tu vida, deja tu like, suscríbete si no te has suscrito y comparte. Amén. Y no te olvides dejar tus comentarios en la caja de los comentarios. Esto fue Voz de Aliento. Mucha bendición y hasta la próxima.